Entonces, antes de empezar, ya ustedes me conocieron en la mañana, mi nombre es Alejandro Moya, les presento al doctor Marco Maña Ramírez, también es emergenciólogo o especialista en medicina de emergencias del Hospital Calderón Guardia, que es un hospital público en el cual nosotros trabajamos, y pues básicamente lo que queremos el día de hoy es hablarles acerca de estas nuevas tecnologías que han sido aplicadas en el servicio de emergencias con éxito. No tenemos ningún interés o conflicto de interés que declarar, a veces quisiéramos tenerlo, pero todavía no. Se aceptan donaciones, por si alguno quisiera donarnos algo, tienen nuestros correos, podemos enviarle la cuenta del banco con todo el gusto del mundo. Y pues básicamente lo que quiero es que se imaginen en este momento un servicio de emergencias colapsado, lleno de gente, un servicio de emergencias que no te permite tomarte tu tiempo para poder ver a los pacientes de la forma más adecuada posible. Y sobre ese servicio de emergencias cargado de gente, lleno, sin posibilidad de laboratorio, sin posibilidad de rayos X, porque está tan saturado que los exámenes duran horas en llegar, reciben un paciente de 55 años que es diabético e hipertenso con un control no muy adecuado. Ese paciente consulta al servicio de emergencias por 4 días de tos, disnea, expectoración, que empeoró en los últimos 2 o 3 días, por lo cual sus familiares preocupados deciden llevarlo al área de emergencias. Resulta ser que cuando valoramos a ese paciente en el triaje inicial nos encontramos que está sumamente taquicárdico, está hipotenso, además está desaturado, taquipneico y con una temperatura por arriba de los 38 grados centígrados. Probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es sepsis y su foco probablemente sea pulmonar. Efectivamente, le hacemos una radiografía de tórax y encontramos que el paciente tiene un consolidado del lado derecho que se asocia a la clínica que viene presentando, y críticamente vemos a este paciente como enfrente de nuestras narices, con el paso de los minutos, el paciente empieza a empeorar. Y definitivamente aquí es donde empieza un juego de ajedrez, porque hay un montón de decisiones que uno tiene que tomar de forma rápida cuando se enfrenta a este tipo de pacientes, con muy poca información y sobre todo a sabiendas de que muchas de estas decisiones que vamos a tomar o pueden ayudar a mejorar la condición clínica de este paciente o por el contrario podrían ser perjudiciales. Y de hecho que muchas veces como emergenciólogos tenemos que pararnos, pensar un momento y tomar decisiones que pueden costarle la vida al paciente. Entre ellas, ¿cuánto fluido debemos de tomar? ¿Cuánto fluido debemos de colocarle a este paciente? Si será adecuado colocarle bolos repetidos de cristaloides, ¿será necesario iniciar inotrópicos tempranos? ¿O este paciente requerirá algún tipo de vasopresor? ¿O incluso este paciente requiere o no requiere hemoderivados durante su reanimación inicial? Y para esto pues nos basamos en una serie de parámetros que son no tan objetivos como quisiéramos y que no están disponibles siempre. Generalmente, presión arterial media, sobre todo tomada de una línea arterial, una presión venosa central tomada de un catéter colocado en la subclavia o en la yugular, realizar un test de levantamiento pasivo de las piernas para ver si el paciente tolera la colocación del volumen, o en algunos centros hospitalarios podríamos utilizar el ultrasonido como herramienta. Sin embargo, lo que sabemos hasta el momento es que todas estas herramientas, una por separado, no es tan confiable para la toma de decisiones, y pareciera ser que el unir varias de estos parámetros nos podría ayudar de manera más confiable a reanimar a nuestro paciente. Porque sabemos que de todas formas un paciente puede responder a fluidos o puede ser tolerante a fluidos. Y en algunos momentos vamos a encontrar escenarios en donde el paciente probablemente necesite fluidos, pero su corazón no es capaz de manejar el fluido que le estamos colocando. Y esto pues tiene que ver algo con la curva de Frank-Starling. Como ustedes saben, pues la curva de Frank-Starling nos dice que hasta cierto punto el miocardio o el corazón es capaz de tolerar el agregar volumen a su contractilidad. Y vamos a ver que en algunas situaciones, como en estas que ustedes ven acá, pequeñas cantidades de volumen van a hacer cambios significativos en el volumen sistólico, es decir, el paciente va a responder a ese volumen. Pero llega un momento en donde la fibra se estira y por más volumen que usted le coloque, no va a tener efectos beneficiosos sobre el volumen sistólico, y lo que va a tener es efectos deleterios sobre el agua transpulmonar total. Es decir, este paciente va a empezar a inundarse, y no solamente a nivel de pulmón, sino a través del tracto gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de órganos como riñón, hígado o vaso. Entonces, en este momento, casi que podríamos decir que en los servicios de emergencias, durante la reanimación inicial de los pacientes críticamente enfermos, muchas de las cosas que hacemos las hacemos a ciegas.
y basadas en protocolos o guías que están previamente establecidas, como por ejemplo reanimar con líquidos a 30 cc por kilo, que fue lo que hicimos con este paciente inicialmente. Ante la falta de respuesta de su presión arterial o su respuesta hemodinámica adecuada, procedimos a colocar epinefrina. Y la epinefrina empezó a subirse y a subirse y a subirse hasta que el paciente llegó a dosis tope, 2 microgramos por kilo por minuto. Entonces es el momento en donde uno empieza a tomar decisiones y empieza a pensar de que probablemente lo que ha hecho hasta el momento quizá no sea lo más adecuado. Y esto empeora cuando usted está tratando de reanimar a ese paciente, pasa la enfermera, vuelve a ver al paciente y te dice, este paciente se va a morir. Es lo peor que le puede pasar a uno. Entonces es cuando realmente uno dice, ok, el paciente que llegó caminando al servicio de emergencias hace 2 horas, ahora está ventilado, chocado, marmóreo, cianótico, hipoperfundido, y todo lo que he hecho durante estas 2 horas parece no haber servido. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si realmente pudimos hacer algo diferente. Marco, ¿qué te parece? Y es que, claro que podemos hacer cosas diferentes en nuestros pacientes, y esto es algo que nos ha permitido el monitoreo en vivo, el monitoreo mínimamente invasivo, y es que nos permite tener parámetros hemodinámicos en vivo y que me ayuda a tomar decisiones tanto terapéuticas como diagnósticas en nuestros pacientes a la cama del paciente. Entonces, claro que se puede hacer a través de decisiones guiadas y como el doctor Moya mostró anteriormente, estamos dejando de hacer las cosas a ciegas. Entonces nos vamos a basar en 2 fórmulas fisiopatológicas que las aprendimos desde la escuela de medicina, y esas 2 fórmulas las nombramos porque sea cual sea la causa del shock, algunos de los parámetros de estas fórmulas o algunos de los componentes de esta fórmula se van a ver afectados. Entonces, una es la fórmula del gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico y donde incluye la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y la otra es la fórmula de las resistencias vasculares sistémicas, donde se toma en cuenta la presión arterial media, la PVC, que actualmente hoy se puede estimar, ya no tenemos que meter un Swan-Ganz para tener la PVC, la multiplicamos por 80 y la dividimos entre el gasto cardíaco. Y es que esto es lo que hace la nueva tecnología, esto es lo que mide el monitoreo mínimamente invasivo. ¿Qué es lo que quiere hacer este tipo de tecnología? Buscar cuál de los parámetros de estas fórmulas están afectados en el paciente en shock. Entonces, vamos a ver algunos parámetros que nos dan las máquinas. Este es un EV1000, es un Volume View, y entonces tenemos monitoreo básico hemodinámico. Entonces hay algunas situaciones que me permiten ver, por ejemplo, precarga. Aquí tenemos la PVC y arriba tenemos el VS, que es la variabilidad del volumen sistólico, que es igual que la curva de Franz-Starling que decía el doctor Moya ahora. Tenemos parámetros que me miden directamente la contractilidad, por ejemplo, el índice de volumen sistólico que está acá arriba, ese me mide cuánto está inyectando en nuestro corazón, y tenemos parámetros de poscarga, como por ejemplo la presión arterial media y las resistencias vasculares sistémicas que son tan importantes en los pacientes en shock. También tenemos otro tipo de parámetros más específicos, que son los que obtenemos cuando hacemos mediciones transpulmonares, que ya vamos a explicar cómo se hace. Pero tenemos parámetros tan importantes como una fracción de eyección global. Esta fracción de eyección no es la fracción de eyección que hacemos con eco, no es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sino más bien es una fracción que mide las 4 cámaras y entonces me da globalmente cuánto está eyectando ese corazón. Tenemos el Getty, que es el volumen al final de la diástole, eso me permite ver un patrón de precarga, y también podemos medir el agua transpulmonar y la permeabilidad vascular pulmonar. Entonces eso me permite hacer la diferencia entre si el paciente tiene distrés por falla cardíaca o si tiene distrés respiratorio del adulto. También podemos tener otros parámetros que la misma máquina calcula, como el índice cardíaco, el gasto cardíaco, que al final vienen a ser parámetros importantes en estos pacientes. Entonces, ¿cómo se hace la termodilución? Bueno, la termodilución ocupamos nada más un catéter arterial. La única diferencia, como cualquier línea arterial, es que va a ir en una femoral y el catéter tiene un sensor de temperatura. Y vamos a tener también una
catéter venoso central, ya sea yugular o subclavio, y entonces esto funciona despejando la termodilución, despejando la forma de Stewart-Hamilton, que lo que me mide es la temperatura de la sangre, la temperatura del líquido que yo estoy inyectando y el volumen que yo estoy inyectando. Entonces, por eso es importante que el líquido que vamos a inyectar acá arriba tiene que ser líquido frío, es la única condición que tiene que tener. Y también es importante decirle a la máquina la cantidad de volumen que nosotros vamos a inyectar. Entonces, ahí pasamos el bolo, pasa por el corazón y los pulmones para hacer las mediciones transpulmonares y baja la aorta para ser captado por el sensor de temperatura que tenemos y eso va a ir a dar a la máquina. Entonces, vean cómo es una manera sencilla, no es cosa del otro mundo, es solo un catéter que va a una línea arterial. Entonces, vamos a poner casi siempre entre 15 a 20 ml de solución. Es importante decirle a la máquina si el paciente ha tenido alguna resección pulmonar o no, y es importante siempre tomar los parámetros indexados para que lo haga por metro cuadrado de superficie corporal. Ahora, inyectamos la solución fría por el catéter venoso central y la máquina me va a hacer la medición de los bolos. Es importante casi siempre hacer 3 o 4 bolos. ¿Por qué? Porque con esto la máquina va a hacer un promedio de los bolos que yo tengo, se puede eliminar el que menos parezca y al final de cuentas los parámetros que vamos a tener en el monitor son la medición o el promedio de los 3 bolos que yo dejé al final en la máquina. Bueno, entonces en ese momento, cuando la enfermera nos dio la noticia por anticipado de que el paciente probablemente iba a fallecer, y tras una hora de haber iniciado la infusión con vasopresores, estos eran los signos vitales que el paciente tenía en ese momento. La frecuencia cardíaca había aumentado de manera significativa a 140 latidos por minuto, pero había una mejoría transitoria, significativa, de perfusión asociada a esta cifra tensional de la condición hemodinámica. La oximetría de pulso, ya bajo ventilación mecánica y con un PIB un poco aumentado, pues había mejorado a 94%, y la frecuencia respiratoria había bajado de manera significativa, más que todo porque el paciente se encontraba sedado y analgesiado. Y luego de aplicar algunas medidas antitérmicas, pues el paciente había recuperado su temperatura. Entonces, en ese momento... Y es ahí algo importante. El usar este tipo de tecnología se ve muy bonito en el monitor y que me dé todos esos parámetros. Pero es como todo en la medicina, hay que saber qué significa cada una de las cosas que yo tengo acá. Porque, por ejemplo, aquí a mano derecha pueden ver el gasto cardíaco donde está en 12,2. Es un gasto cardíaco elevadísimo para este paciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vamos a la fórmula, gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, recuerden que este paciente tenía la frecuencia cardíaca en casi 140, 150. Eso está haciendo que ese parámetro no me sea fidedigno. Aún así puedo usar otros parámetros, por ejemplo, vamos a ver los parámetros de precarga. Vean cómo tiene una PVC en 11 y una variabilidad de volumen sistólico que está a menos de 10. Este paciente no ocupa más volumen, ya se reanimó con volumen y eso me está queriendo decir que no debo hacer más pruebas terapéuticas con volumen. Tengo un índice de volumen sistólico en 44 que significa que esa bomba está inyectando bien. Pero si ustedes van a ver, vean la presión arterial media donde anda entre 90 y 95, ¿cuál hubiera sido la medida que todos hubiéramos tomado ciegas? Ir bajando la epinefrina. Eso es lo que todos hubiéramos hecho si no tuviéramos monitoreo invasivo. Pero vean cómo las resistencias vasculares sistémicas están totalmente caídas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de vasopresor, estamos tomando una decisión diferente a la que hubiéramos hecho a ciegas y obtenemos esto en el monitor. Entonces vean cómo nuestras resistencias vasculares sistémicas se elevan. La frecuencia cardíaca baja un poquito y la presión arterial media baja un poco, pero no importa, se mantiene dentro de nuestras metas. Esto es lo que explica por qué en las guías de sepsis la norepinefrina es el vasopresor de elección, porque es el vasopresor que tiene el mayor efecto alfa sobre todos los demás vasopresores. En este paciente que estamos monitorizando en vivo, lo que ocupábamos era un medicamento que hiciera eso, que hiciera vasoconstricción. Normalmente, como todo, en ese momento el paciente había tenido una mejoría significativa. Los
parámetros hemodinámicos habían mejorado, y el doctor Umaña me llama y me dice, mira, el paciente que me pasaste, que estaba a punto de morirse, ya lo saqué, lo salvé, va a sobrevivir, lo va a lograr. Entonces en ese momento me dice, vamos a celebrar. Ese es el doctor Umaña, ese que está ahí, cuando decidió ir a celebrar. Entonces sí, efectivamente nos fuimos a comer al chino del frente del hospital y estábamos comiendo y de pronto la enfermera llama por teléfono y dice, doctor, puede venir un momento. Mientras nosotros nos habíamos ido, habíamos dejado al paciente a cargo de un residente mayor, y las cosas pues no empezaron a ir bien. Y en ese momento nuevamente volvemos al servicio de emergencias, volvemos a hacer una nueva termodilución y esto es lo que encontramos en el paciente. Entonces, es importante este tipo de situaciones. Al tener un paciente con este tipo de monitor, podemos estar viendo en vivo lo que está pasando en nuestros pacientes críticos. Entonces, por ejemplo, vean aquí cómo la situación cambia. Vamos a los parámetros de precarga, vean donde la PVC está elevada y el volumen sistólico va para arriba. Ese es un paciente que más bien está sobrecargado de volumen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos llama la enfermera y dice que el paciente se puso mal y no tuviéramos monitoreo? Volumen. Eso es lo que nuestra mente inicialmente piensa cuando un paciente se pone mal. Luego vamos a ver los parámetros de poscarga. Vean cómo tiene unas resistencias vasculares que más bien ya están elevadas. Los normales de 800 a 1200 y este paciente las tiene 1600. Yo podría tomar la decisión de ir bajando norepinefrina. Pero veamos los parámetros que me dicen cómo está la contractilidad cardíaca. En este caso el gasto cardíaco bajó, lo normal es más de 4. Y aquí sí es fidedigno porque ya tenemos una frecuencia cardíaca que había bajado con el cambio vasopresor. Vean cómo el índice de volumen sistólico bajó de 44 a 14. Y como hicimos termodilución, podemos tener aún así parámetros más fidedignos. Vean cómo la fracción de eyección global de ese paciente está en 8. Lo normal es 25. Entonces, tenemos un Gedi también, que está en el centro del monitor, que está en 690. El Gedi me mide función diastólica y el resto me mide función sistólica. Entonces, ¿qué tenemos en este paciente? Un paciente que está haciendo miocardio de presión por sepsis. Ahora, tenemos un agua transpulmonar en 21, lo normal es 10, y tenemos una permeabilidad vascular pulmonar mayor de 3. Eso significa que es un paciente que tiene un distrés respiratorio del adulto. Entonces, vean cómo si no tuviéramos monitorizado a este paciente, no nos podemos dar cuenta de las dos principales complicaciones más temidas que tiene el paciente con sepsis grave o con estado de shock séptico avanzado, que una es miocardiotoxicidad por sepsis y el famoso distrés respiratorio RDS. ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido tomar decisiones que probablemente antes eran descabelladas. Por ejemplo, mezclar norepinefrina con dobutamina o mezclar norepinefrina con levosimendan, o inclusive si no tengo ninguna de esas dos drogas, en este paciente tendría que ir bajando la norepinefrina y poniendo un poquito más de epinefrina que tiene un efecto más beta 1. En estos momentos, este paciente lo que ocupa no es tanto un medicamento que esté haciendo un efecto alfa, ocupamos un efecto de inotrópico positivo. Entonces, hemos podido tomar este tipo de decisiones basándonos en el monitoreo que me está dando los parámetros en vivo. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que la máquina nos puede aportar, es importante tomar en cuenta dos cosas. Uno, que la máquina por sí sola no nos va a decir cómo tratar al paciente, sino que los datos que la máquina nos aporta tienen que ser interpretados con conocimiento de causa. Es decir, no cualquier persona puede tomar un monitor y tomar decisiones basado en esto. Sin embargo, vean qué interesante este gráfico, porque este gráfico explica el funcionamiento de la máquina. Y si ven el final del gráfico, en la parte inferior, van a ver que todos estos parámetros que nosotros estamos midiendo solamente nos van a aportar datos sobre tres cosas: sobre la precarga, sobre la poscarga y sobre la contractilidad. Y al final de cuentas de eso se trata el manejo del shock. Simplemente determinar cuál de los tres parámetros es el que está afectado y brindar un tratamiento oportuno a alguno de ellos. Ok, y ya para terminar, nada más algunas contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones pulmonares que no me van a permitir hacer las mediciones transpulmonares, por ejemplo, resecciones pulmonares extensas, que esté obstruido la arteria, por ejemplo, un TEP masivo, derrames pleurales masivos porque me va a alterar el agua transpulmonar, o PIP muy altos que me
disminuyen el retorno venoso. Y ojo con algunas situaciones también, por ejemplo, en frecuencias cardíacas muy elevadas, puedo tener un gasto cardíaco que no es el adecuado. En estenosis aórticas o en disecciones de aorta puedo tener volúmenes sistólicos que no son los adecuados. Y ojo, en pacientes con vasoplegias severas. Por ejemplo, si llega un paciente intoxicado con antihipertensivos, usted no espere llevar las resistencias vasculares sistémicas a normal. Entonces, la pregunta ahora es, tenemos que decidir si seguimos reanimando a los pacientes de manera subjetiva, con los parámetros que vimos al inicio, o podemos virar y cambiar nuestra forma de hacer las cosas y tratar de ser más objetivos durante la reanimación inicial de los pacientes críticos. No hay justificación, nosotros trabajamos en un hospital público y tenemos acceso a esta tecnología y realmente a veces resulta ser más costo efectiva que hacer las cosas a ciegas, aumentando los días de estancia hospitalaria, aumentando los días de ventilación mecánica o aumentando la incidencia de complicaciones en estos pacientes. No queremos terminar sin invitarlos el otro año junto con Alan y el grupo de urgencias UC a nuestro Conceptos Costa Rica en marzo, pleno verano, plenas vacaciones de ustedes, así que pueden darse una vuelta por allá y serán totalmente bienvenidos. Y esos son nuestros correos por si alguno de ustedes quiere información. Muchas gracias.